Mba'éichapa temimbo'ekuéra mba'éichapa peneko cheko epórã. Ko'ára ha'e lunes 21 de junio de 2021 ha ko'ág̃a ñame'ẽta Guarani. Jaháta página 47pe ha jaikuaáta ary jasykuéra réra. Vamos a conocer el nombre de los meses del año. La clase pasada ya habíamos conocido qué cosas. Los días de la semana, ara poco indikuéra, pendemandu apa. Ko'ág̃a ñame'ẽta jasykuéra, los meses. Bueno, para esto quiero que recuerden las clases que dimos también en vida social. Aprendimos ahí los meses, ustedes tenían que practicar y ahora vamos a aprender el nombre en guaraní. El primer mes del año es enero. Acá tenemos la imagen de ¿qué? De los 3 Reyes Magos, porque en enero es el día de los Reyes Magos. En guaraní se dice yasýteĩ, que viene de la palabra peteĩ. ¿Se acuerdan que también pasaba eso con los días de la semana? Lo mismo, solo que al iniciar yo digo ahora yasy. Repitan, yasy. Y dependiendo de qué número es el mes, yo le agrego una parte de su nombre. Yasýteĩ es enero. Febrero es el segundo mes, va a ser yasýkoĩ, cuando ya empezamos a tener las clases también. Yasýkoĩ, ya estamos volviendo a finales de febrero a las clases. Yasýkoĩ, repitan. En marzo recordamos la época de la Pascua, por eso está esa imagen. Se dice yasýapy, de mbojapy, yasýapy, el tercer mes. El cuarto mes es abril y la imagen nos dice que en abril es la fecha del día de la profesora, por eso está así. Abril se dice yasýrumdy. Mayo recordamos el mes de la patria, el himno y todo lo que tenemos usamos en mayo sí o sí para recordar a nuestro país por la independencia. Entonces vemos a este niño que también está uniformadito por la patria y también le está felicitando a mamá, porque es también el mes de la madre, mayo. Yasýpo, del número 5 que es po, yasýpo. Junio es yasýpoteĩ, que empieza ya a hacer un poco de frío. Vieron cómo la niña se está abrigando, nosotros también, porque ya empieza a bajar la temperatura y a hacer frío. ¿Cómo se dice junio? Yasýpoteĩ. ¿Y en qué mes estamos? Acá van a colocar bien yasýpoteĩ, el acento nasal tiene que estar en la i. El libro de repente se puede equivocar también, entonces sobre la i tiene que estar yasýpoteĩ. Entonces, junio, el mes en el que estamos nosotros ahora. ¿En qué mes estamos? Yasýpoteĩ, junio. Vamos a julio, cuando empiezan las vacaciones de invierno. Vieron todos abrigaditos, pero en su camping porque están de vacaciones. El séptimo mes es julio. Yasýpokoĩ, del número 7, yasýpokoĩ. Después viene agosto, que ya se recuerda el día del niño. Yasýpoapy, que viene del número 8, yasýpoapy. Septiembre, el mes de la primavera, es yasýporundy. Vieron ya las flores, los animalitos, yasýporundy. Después pasamos a la siguiente página donde tenemos los otros meses. Octubre es yasýpa, del número 10. Le tenemos a Cristóbal Colón porque se habla del descubrimiento de América en octubre. Noviembre, ya nos despedimos de la escuela, yasýpateĩ. En noviembre, en yasýpateĩ. Vayan repitiendo. Y en diciembre, ¿qué es? La Navidad. Se recuerda Navidad en el mes de diciembre, que es yasýpakoĩ. Entonces vamos a practicar de nuevo. Después ya hacemos la tarea. Vamos a decir en guaraní: yasýteĩ, yasýkoĩ, yasýapy, yasýrumdy, yasýpo, yasýpoteĩ, yasýpokoĩ, yasýpoapy, yasýporundy, yasýpa, yasýpateĩ, yasýpakoĩ. Muy bien, van a practicar para ir recordando oralmente. Ahora la tarea dice: Ambojovai, contesto,
Bo arapa o huereco arapoco inde, ¿cuántos días tiene la semana? Que dimos la clase pasada. Y yo les ayudo acá para decirles. Van a colocar cuántos días tiene una semana. Nos acordamos que tiene 7 días. ¿Y cómo se dice 7 en guaraní? Acá está. 7 es pocoy. Entonces yo anoté oreco, pocoy, ara. Así van a decir. El número 2. Bo ya sepa hoy petei arupe ya era mes. Entonces, ¿cuántos meses hay en un año? ¿Cuántos meses hay en un año? Hay 12, si es que se acuerdan de la clase de vida social, 12 meses. Y 12 se dice pacoy. Entonces ya podemos poner, si no me acuerdo, me voy a la página de los números y busco cómo se escribe. ¿Cuántos meses hay en un año? Hoy, pacoy, yasu. Número 3. Va ella su pepa shereñoy. ¿En qué mes nací? Ustedes tenían que preguntar y saber también en qué mes nacieron. Yo nací, entonces yo le puse acá shereñoy. Ustedes van a poner también shereñoy. Y acá van a poner el nombre del mes. La profe nació en marzo. Va a buscar entonces el nombre en marzo. Enero, febrero, marzo. Marzo es yasuapu. Entonces yo coloco mi mes y ustedes también van a colocar en guaraní el mes en que nacieron. Yasuapupe le voy a colocar. Ahí, porque yo nací en ese mes. Y ustedes me ponen acá el mes de ustedes. El último. Ajaiko ape arangue shereñoy jahue. Escribo la fecha de mi nacimiento y ustedes van a escribir acá. Yo coloco acá 30, el mes en guaraní, yasuapu, y coloco el año. En el caso mío, yo coloco mi año, ustedes van a colocar su año acá, ¿sí? De esa forma van a realizar entonces la tarea de guaraní, practicar los meses, sus nombres y también los días. No se olviden. Hasta ahí la tarea para hoy.